Familia, buenos días. Familia allí en Miami, qué placer y qué bendición es poder compartir con ustedes en esta mañana unos pensamientos de la palabra del Señor que nos motiven a seguir adelante, a caminar confiando en sus promesas, confiando en lo que Él ha dicho y en que lo que Él ha prometido lo hará en cada uno de nosotros. Su casa aquí en Sogamoso es casa también de ustedes. Yo los bendigo de una manera muy especial. Y esta mañana vamos a compartir unos pensamientos sobre el Salmo 37, del 1 al 40. Realmente he reunido todo lo que dice aquí este Salmo en una pequeña frase que es donde el salmista nos anima a confiar y a hacer el bien. O sea que hoy confía y haz el bien. Es un salmo donde David realmente nos motiva en medio de todas las circunstancias que él estuvo viviendo, en medio de cada momento difícil que él estuvo pasando. Nunca dejó su mirada de ver al Señor y hoy nos invita realmente a cada uno de nosotros, independientemente de lo que esté sucediendo alrededor, de que confiemos y no dejemos de hacer el bien. Hay una palabra muy especial que escribe su hijo Salomón allí en Eclesiastés 8 del 11 al 14. Eclesiastés 8 del 11 al 14, que dice: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene sentido. Pero aquí Salomón nos dice que así las personas que están haciendo mal piensen que lo pueden seguir haciendo y nunca va a pasar nada. Salomón nos dice que siempre le irá mejor a los que temen a Dios. Y esto es lo que nos trata de decir también David allí en el Salmo 37. Entonces vamos a empezar a mirarlo. Vamos a empezar a mirar el Salmo 37 y a decir algunas cosas allí respecto a esto. El versículo 1 del Salmo 37 nos dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Lo primero que nos invita David aquí es: no tengamos envidia del que no sigue a Dios. No tengamos envidia del que no confía en el Señor. Nunca deberíamos envidiar al malvado, aun cuando algunos quizás muy populares o sean excesivamente ricos. No importa cuánto tengan. David aquí declara, la palabra declara que se marchitarán como la hierba. Saben, muchas veces nos mueve lo que vemos en las otras personas, muchas veces nos mueve y genera inquietud a nuestro corazón aún de qué es lo que sucede con nosotros cuando aquellos que no confían en el Señor, aquellos que no creen en Él, prosperan, sacan todo hacia adelante. Hoy David, él entendió, él vivió una situación con Saúl. Él vivió el exilio, él vivió la persecución, él tuvo intento de asesinato, Saúl sobre él cuando le envió esta lanza allí cuando David estaba ministrando delante del rey. Y a pesar de todo esto, y a pesar de que todas estas circunstancias suceden, después de que David es ungido como rey, miren qué curioso, el Señor lo unge como rey y después vienen estas circunstancias. Y David hubiera podido decir: pero ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué el Señor me había dicho esto y lo otro? Y vienen unos momentos, vienen situaciones en las que David hubiera podido dudar del Señor, en las que David hubiera podido decir definitivamente lo que Dios dijo no es así. Pero allí David declara: no te impacientes, no te inquietes a causa de los malvados. Yo creo que todo esto se le vino a su mente, todo lo que había sucedido en sus días anteriores, y dice: no tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba
pronto se desvanecen. ¿A qué nos invita este salmo primeramente? A no tener envidia del que no sigue a Dios, a no tener envidia, a no inquietarnos, a no impacientarnos por esto. Ahora el versículo 3 declara: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Confía en el Señor. Lo segundo que nos invita David y este salmo aquí es: enfoca tu vida en Él. Confía en Él. Ponemos nuestra confianza en alguien, hemos puesto nuestra confianza en alguien que es confiable. Y cuando nosotros enfocamos nuestra vida en el Señor, ponemos nuestros ojos en Él. La palabra declara que Pablo lo decía: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es confiar. La fe es confiar. Confiar en que lo que no vemos será hecho. Confiar en que lo que esperamos vendrá. Y puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podemos sobrepasar cada momento, podemos sobrepasar cada circunstancia, nunca separando nuestros ojos de Él. Entonces, primero, no nos inquietemos de lo que hace el malvado. No nos inquietemos de la prosperidad del injusto. Pongamos nuestra mirada en Él, que es lo segundo. Enfoquemos nuestra mirada en Él. Dice aquí que confiemos en el Señor y hagamos el bien. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, podemos obrar conforme Él obraría en muchos momentos y en muchas circunstancias. Versículo 4 y versículo 5 del Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él nuevamente y Él te ayudará. Pero aquí ya el salmista nos invita a deleitarnos completamente en el Señor, a deleitarnos en Él y Él concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Sabes? Muchas veces he visto que se toma este versículo como que, bueno, listo, voy a alabar al Señor, voy a orar, voy a leer la palabra y todo lo que Él hace lo va a conceder. ¿Sabes? Cuando yo aprendo a deleitarme en el Señor, cuando yo aprendo a disfrutar de Él, cuando yo aprendo a conocerle, mis deseos son transformados. Lo que hay en mi corazón es transformado. ¿Sabes? Deleitarse significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Eso es deleitarme, cuando experimento gran placer en estar con el Señor. Y esto me lleva a conocerle más. Cuando me deleito en Él, me lleva a conocer más su corazón. Y sabes, los deseos de mi corazón se transforman en los deseos del corazón del Señor. Cuando yo le conozco, cuando yo veo su corazón, cuando yo veo lo que a Él lo mueve, lo que a Él lo motiva, lo que hay en su corazón, sencillamente a mí me lleva y me anima a declarar y a desear lo que Él tiene. Por eso cuando yo me deleito, de una u otra manera, los deseos de mi corazón son transformados por el Señor. Por eso aquí el salmista declara: entrega todo al Señor. Todo lo que haces, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. En la versión Reina Valera declara: encomienda a Jehová tu camino. ¿Sabes qué es lo cuarto? Aunque decíamos que enfoquemos nuestra vida en Él, debemos aprender a confiar. ¿Cómo veo yo esto de aprender a confiar en el Señor? Encomendar significa confiarle todo. Y significa confiarle mi vida, confiarle mi familia, confiar mi trabajo, confiar lo que yo tengo, en ponerlo todo en su control y en la dirección de lo que Él quiere hacer con nosotros. Esto es confiar. ¿Y por qué digo aprender a confiar? Porque sabes, esto es día a día. Puede que un día tú te levantas lleno de fe, lleno de confianza. Hoy el Señor va a hacer esto. Y hay otros días en que de pronto te levantas desanimado, ves que las cosas como que no salen como esperabas. Allí es donde debo seguir perseverando.
Allí es donde debo seguir confiando. La confianza se aprende cuando día a día yo decido y determino confiar en el Señor. Cuando día a día yo decido poner en Él toda mi vida, poner en Él todo lo que tengo, aprendo a confiar. Mira que el conocerle, entre más le conozco, más puedo ver que es una persona digna de confianza. Yo tengo un ejemplo en ese sentido de la confianza, es como cuando alguien conduce un carro. Yo he visto a muchos que saben conducir y se sienten más seguros cuando ellos son los que llevan el control de la dirección y cuando llevan el manejo del carro. Y cuando son de copilotos sufren la pierna se les encalambra porque cada vez que sienten que el que estaba manejando debería frenar, ellos frenan inconscientemente. Bueno, sabes, muchas veces esas reacciones que tenemos allí pues son desconfianza. Yo lo haría mejor, o yo podría conducir mejor, o yo me siento más seguro cuando yo llevo las riendas. Muchas veces es así con el Señor. A veces nos cuesta confiar porque creemos, consideramos, pensamos o la situación nos empuja a que si nosotros lo soltamos de nuestras manos no va a suceder lo que esperamos. Pero recuerda, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y sus caminos son más que nuestros caminos. Por eso, para deleitarnos y para poder confiar en Él, aprender a confiar en Él, debo sencillamente estar dispuesto a esperar con paciencia. Mire que esto es lo que declara el versículo 7. ¿Sí? Cuando aprendo a confiar en Él, debo aprender a esperar con paciencia para que Él haga lo que es mejor para mí. Entonces, hasta el momento hemos dicho 4 cosas. Una, no tener envidia del que no sigue al Señor. Segundo, enfoca tu vida en Él. Tercero, deleítate y decide conocerle. Cuarto, aprende a confiar en el Señor. Quinto, está en este versículo 7 que mencionábamos, lo vamos a leer allí. Versículo 7 del Salmo 37 declara, quédate quieto en la presencia del Señor. Quédate quieto en la presencia del Señor. Quédate quieto en la presencia del Señor. Y espera con paciencia a que Él actúe. Nuestra impaciencia nos lleva muchas veces a actuar antes de. Nuestra impaciencia nos roba la oportunidad de ver al Señor actuar a favor de nosotros. Muchos pasajes en la palabra hablan de esperar. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Estemos quietos y conoceremos que Él es Dios. Toda la dimensión, debemos pedirle al Señor esa dimensión de aprender a esperar. Por eso lo que debemos tener en este tiempo y como quinto es esperar la promesa y el respaldo de Dios. El salmista más adelante declara que él no ha visto a ningún justo desamparado. No lo ha visto. ¿Sabes? Podríamos caer en cuenta de pronto o recordar que en muchas circunstancias, aunque en muchas circunstancias nos movimos en afán, nos movimos en ansiedad, el Señor nos guardó, el Señor nos protegió. Pero hoy nos está invitando a quedarnos quietos. De una u otra manera, obligados en este tiempo, de una u otra forma nos han empujado estas circunstancias a estar en quietud. Pero sabes, es un buen momento para aprovecharlas. Es un buen momento para aprovechar este tiempo de estar allí quietos, como lo dice el salmista, en la presencia del Señor y esperar con paciencia a que Él actúe. Y vuelve y repite, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Entonces, esperemos la promesa del Señor y esperemos su respaldo, que siempre va a llegar. El versículo 8 y el versículo 9 declara, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Es muy claro lo que declara
David allí. Y esto trae a memoria del no perder los estribos, porque esto lo único que hace es hacer daño. Cuando David estuvo allí en la oportunidad que tuvo con Saúl, Saúl entra a resguarecerse, a quedarse en la misma cueva donde estaba David, y los siervos de David, los que estaban allí con él, le dicen: miran, qué oportunidad la que Dios te ha dado, tienes allí ese momento para poder ya vengarte y hacer devolverle a él todo el mal que él ha hecho. David tenía muchas razones para estar enojado, para estar airado, muchas razones para que cuando viera a Saúl, de pronto todos esos sentimientos dañinos del corazón pudieran haber aflorado. Pero él intenta y corta un pedazo de su manto. ¿Y cómo se angustió? ¿Cómo se angustió David solo de cortar un pedazo de su manto? Y allí el Señor dice: ¿quién soy yo para hacerle daño, palabras más, palabras menos, al ungido del Señor? David, por eso lo dice con completa claridad: no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Cómo he llamado yo a este punto? ¿Sabes? Cambia tu manera de ver las cosas. Jesús decía, oísteis decir, ojo por ojo y diente por diente. Las maneras en las que nos movemos en el mundo son muy diferentes a las maneras en las que Dios quiere que nos movamos. Es natural que si alguien nos golpea, nosotros devolvamos el golpe. Es natural, no digo normal, es natural que si alguien nos responde mal, nosotros le devolvamos la respuesta doblemente mal. Pero siempre en el reino de los cielos todo es diferente. El Señor llegó y nos dijo: si te pegan en una mejilla, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Ora por los que te bendicen, ora por los que te ultrajan. Y Pablo también nos invita a que venzamos el mal con el bien. La ira y el disgusto son dos de las emociones más destructivas. Ahora, son emociones que nos hacen perder el timón de nuestra vida. Son emociones que empiezan a controlar nuestra alma. Por eso es que cuando el Señor nos dice que no debamos disgustarnos, más bien confiemos en Él, entregándonos a Él para su servicio, y esto nos pondrá a salvo. A la final, David, no haciéndole nada a Saúl, estaba a salvo. Imagínense qué hubiera sucedido allí en esa cueva donde David hubiera matado a Saúl. Hubiera podido haber allí una masacre de todo el ejército de Saúl contra David y los que estaban allí con él, y todo el propósito de Dios se hubiera truncado. Todo lo que Dios había soñado con David se hubiera dañado. Por eso es que cuando tengamos estas emociones, miremos como mira el Señor. Vivamos como el Señor nos dice que vivamos, cambiemos nuestra manera de pensar. No nos dejemos llevar por lo que sentimos, no nos dejemos llevar por lo que el mundo quiere que pensemos, no nos dejemos llevar por lo que en algún momento nuestro corazón y nuestras emociones nos empujan a hacer. Recuerda que la palabra dice que cambies tu manera de pensar, para que así cambie tu manera de vivir. Versículo 11. Pasemos allí al versículo 11. Ahora declara el salmista: los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Qué nos invita aquí el salmista a hacer? A cultivar la humildad. Entonces, el salmista nos dice que no tengamos envidia primero del que no sigue a Dios, que enfoquemos nuestra vida en Él, que decidamos deleitarnos, que nos deleitemos en el Señor. Cuarto, que aprendamos a confiar en Él. Quinto, que esperemos la promesa y el respaldo del Señor. Sexto, que cambiemos nuestra manera de pensar. Y séptimo, que cultivemos la humildad. La mansedumbre en este tiempo no parece ser el arma más apropiada
para enfrentar las circunstancias. ¿Saben? Lo que menos se ve en este momento es mansedumbre. Lo que más se ve en este momento, en este tiempo, es soberbia, altivez. ¿Sabes? Cuando generalmente creemos tener el control, es cuando creemos o cuando nos creemos más que los demás, miramos por encima del hombro, no pensamos en el otro, que al final es el sentir del corazón de Cristo. Jesús nos dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué eso hace la humildad? La humildad hace que al otro lo veamos como nosotros mismos. Ahora, hay algo muy interesante, y es que humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. ¿Sabe que la humildad pone nuestra vida como nos pone los pisos en la tierra? No andamos mirando lo que no es, no andamos crecidos más de lo que es, viviendo en otras dimensiones, sino aquí en la tierra. ¿Y qué me habla a mí esto de estar pegados en la tierra? De que somos frágiles, de que qué sería nuestra vida sin el Señor. De eso habla también la humildad, de reconocer que definitivamente en mi debilidad es Él el que se hace fuerte. Que si no fuera por el Señor, que si no fuera porque su misericordia es nueva cada mañana, que si no fuera porque su gracia es derramada todos los días sobre nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? Este momento que estamos viviendo hace la vida del hombre tan frágil, un virus. Bueno, yo aquí lo muestro así, pero es que ni siquiera se ve de esta manera, solo lo podemos ver microscópicamente. Un virus, todo lo que ha causado. Definitivamente en este tiempo nuestra vida solo puede estar guardada si está en el Señor, si le reconocemos a Él. Por eso es vivir con humildad. Una persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio y el control sobre los demás, sino que aprende también a darles valor a las demás personas. Pablo nos enseña que no debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. ¿Sabes qué es esto? Humildad. Humildad. Octavo, y lo declara allí el versículo 21. Estoy sencillamente sacando pasajes que para mí han sido relevantes de este Salmo 37. Y el versículo 21 declara: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Como hemos puesto el título, así como lo declara en un versículo de este Salmo, confía y haz el bien. Sabes que cuando yo confío en el Señor, me mueve a favor de sus propósitos, me mueve a favor de sus planes y me mueve a favor de aquellos sobre los cuales el Señor desea que hagamos bien. Por eso es que cuando nos movemos con humildad, cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos en el concepto en el que debemos estar, viendo al otro con misericordia, se da este punto: podemos vivir generosamente. Cuando yo confío en el Señor, no confío en lo que tengo, no confío en lo que me sobra, confío en Él. Y por eso la generosidad no nace o no viene de lo que me sobra a mí o de que tengo para dar, no. La generosidad sencillamente es la respuesta de que así como el Señor ha derramado sobre mí, así como Él ha derramado su gracia, es de eso que yo mismo, que yo igualmente doy. Es de lo que yo he recibido, no depende de lo que tengo, depende de lo que he recibido. Y sabes, misericordia es nueva, sus misericordias son nuevas cada mañana. De esa misma manera demos nosotros. Su gracia, su amor corre como un río hacia nuestra vida. De esa misma manera demos nosotros a Él. Por eso es que el salmista nos anima a vivir con generosidad. Los justos dan con generosidad al que lo necesita. Los impíos, por lo tanto, se centran en sí mismos, mientras que nosotros, los que confiamos en el Señor, buscamos el bienestar de los demás.
¿Sabes que eso es lo que anima? Cristo vino, se despojó de quien era, se despojó de la posición, del lugar en el que estaba al lado del Padre y se hizo humilde, se hizo manso y se dio a nosotros. Es la invitación también que la vida de Cristo nos hace. Y quiero terminar sencillamente con lo que declara el versículo 23 y 24. Declara la palabra que el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, que aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de su mano. Aquí estos pasajes declaran que Dios ordena y afirma los pasos del que le busca, del que le busca. ¿Y saben qué dice Salomón allí en Proverbios? Creo que es capítulo 2. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es honrarle a Él. La sabiduría viene, Él dice que afirma los pasos de los justos, que cada vez que el Señor nos dirige, que el Señor, su sabiduría y su consejo nos hacen caminar, y allí es donde cada cosa, por pequeña que suceda, es un deleite, Él se deleita en cada uno de esos detalles de nuestra vida. Entonces busquemos la sabiduría, busquemos al Señor, honrémosle a Él, busquemos su consejo, que todo lo que hagamos bajo su consejo es un deleite para Él. Y cerramos este pequeño estudio rápido con el versículo 34. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. ¿Cuál es la invitación? Sujétate a su voluntad. Marchar con paso firme es ser decididos. Marchar con paso firme es habernos determinado nunca apartarnos a derecha o a izquierda, como el Señor lo habla, como la palabra lo habla de muchos hombres de Dios, que nunca se apartaron ni a derecha ni a izquierda. La invitación que le hizo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero ese esfuerzo y esa valentía y ese valor es a permanecer en su palabra, es a nunca salirnos de su voluntad, es que nuestros pasos los determinemos con firmeza en el camino que el Señor ha preparado con nosotros. Eso es caminar en su voluntad, es que día a día decidimos obrar y obedecer conforme a lo que Él dice, conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que está escrito allí. Y allí, ¿cuál será el fruto? Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente en hacer conforme a lo que está escrito en este libro de la ley. Sabes, en los tiempos que vivimos necesitamos ser cada vez más determinados. Padre, yo hoy quiero aprovechar este momento, Señor, para bendecir a cada uno de mis hermanos, para bendecir a mi familia allí en Miami, Padre Santo. Señor, que cada uno de ellos puedan poner su corazón cada vez más en ti, que su confianza esté puesta en ti, Señor, que no importa lo que veamos alrededor, que no importa que el mundo en algún momento veamos cómo está completamente angustiado, cómo el mundo está atormentado, tantas cosas que vienen y van, Padre. Pero tú has prometido a tus hijos, tú has prometido a aquellos que confían en ti, Señor, que tú harás en sus vidas. Que nos determinemos a tener paso firme conforme a tu palabra, que aprendamos a deleitarnos en ti, que aprendamos a conocerte, que vivamos para conocerte, que nos deleitemos en ti, que encomendemos a ti todo lo que somos y todo lo que tenemos, que no importa si vemos que el malvado, que el impío se goza, que no importa si lo vemos prosperar, llegará un día, como lo dice tu palabra, que tú honrarás a los que te honran, que tú honrarás a los que te honran. Yo hoy, Señor, bendigo,
Señor, lo que es cada corazón en esta mañana. Bendigo lo que estás haciendo con ellos. Y declaro, Padre Celestial, como lo dice el salmista aquí en el versículo 34, y lo declaro sobre ustedes, Él los honrará al darles esta tierra y verán destruidos a los perversos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.